Bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. Ustedes ya saben, quinta temporada de periodismo científico en el canal de la ciudad de Montevideo, pero para todo el país y para todo el mundo. Hoy les vamos a contar de algunas cosas fuera de agenda, fuera de programa y que son sumamente valiosas e interesantes y sobre todo porque tienen que ver en algunos casos con cosas que podemos experimentar, que podemos ver o que nos han pasado muchas veces. Por ejemplo, les vamos a hablar del geolodía. Primera vez que se hace, esto ya viene practicándose en otras partes del mundo. En Uruguay va a ser la primera vez que vamos a tener la posibilidad de recorrer 4 sitios geológicos en distintos departamentos del sur del país, acompañados por científicas y científicos, gente del ámbito de la geología, para que nos cuenten por qué hay lugares, paisajes que en algunos casos son recontra habituales y sin embargo tienen un profundo interés y nos hablan, nos cuentan la historia de nuestro territorio y también de nuestro planeta. Geología, después les contamos un poquito más, pero además vamos a hablar de bichos peludos. ¿Cuándo han visto ciencia de bichos peludos? Bueno, les vamos a contar todo sobre las especies que habitan en nuestro país, sus hábitos y demás. Un animalito simpático, pero que también nos despierta alguna precaución y tiene sus mitos. Y ya que hablamos de animales que nos despiertan precaución, arañas en las carreteras, otra cosa que nos ha pasado, ¿no? Cuando uno a veces va transitando los caminos del país y ve arañas bien grandes, tan grandes como para verlas desde el auto, ¿no? Y que cruzan, bueno, también un informe sobre las arañas de carreteras que podemos encontrar en el territorio de Uruguay. Mucha ciencia para hoy y arrancamos, como siempre, con el salpicón de las principales noticias científicas de los últimos días. El Ministerio de Ambiente invita a grupos de estudiantes de cuarto a noveno grado que asistan a centros educativos públicos o privados de todo el país a participar en un concurso para crear un video donde se visibilice una solución o iniciativa local referida al uso sostenible del agua. En un video que debe durar 1 minuto, el objetivo es sensibilizar sobre la importancia del agua en sus múltiples usos a partir de alguna experiencia concreta desarrollada en la comunidad que refiera a un mejor aprovechamiento, reutilización del recurso, cuidado de fuentes de abastecimiento o buenas prácticas. Los videos se pueden enviar hasta el 15 de mayo inclusive. Si te interesa participar, las bases y el mail para consultas están disponibles en la web del Ministerio de Ambiente que figura en pantalla. Los grandes mamíferos ya extintos que alguna vez habitaron Uruguay están a un clic de distancia en el sitio de Megafauna 3D, una iniciativa del Laboratorio de Paleobiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que cuenta con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Sin moverse de casa, se pueden ver réplicas de fósiles para descargar e imprimir en impresoras 3D, actividades didácticas en NetLogo, videos en lengua de señas, manuales en PDF para docentes, visitas virtuales a sitios paleontológicos y una excavación virtual en Minecraft Education, disponible en la plataforma CREA de Ceibal. Además, ya está disponible la tercera edición del libro que lleva el mismo nombre. Por primera vez, la publicación está también en formato digital a través de la Biblioteca País. Todos los recursos pueden encontrarse en esta web de forma gratuita y usarse libremente. Desde hace décadas que el científico uruguayo Ángel Caputi estudia unos peces muy particulares que utilizan la electricidad para percibir el mundo a su alrededor. Y lo curioso es que se ha valido de esos estudios para entender mejor el cerebro humano. Para explicar esa conexión, Caputi presenta su nuevo libro que se llama precisamente Aprendiendo en Neurociencias con los peces eléctricos. Caputi, que es neurólogo y científico del Instituto Clemente Estable, presentará el libro en esa institución el próximo miércoles 23 de abril a las 18 horas. La presentación es de entrada libre y gratuita y es una instancia ideal para curiosos y para quienes quieran conocer más sobre cómo se genera el conocimiento científico a partir del mundo que nos rodea. Les voy a contar algo. Si bien fue hace muchísimo tiempo, tengo muy claro el recuerdo de la primera vez que manejando un auto
distinguí una araña cuando cruzaba la carretera y fue una sensación impactante porque uno no piensa que desde arriba de la máquina va a haber, ¿no? Algo que en definitiva tiene una dimensión relativamente reducida. Y a pesar de que uno está dentro del auto y protegido, hay una impresión. Bueno, después con el tiempo uno se va acostumbrando y sobre todo sabemos que hay como épocas del año donde es más habitual, por el clima, por el ciclo vital de estas especies y demás, encontrarlas y en algunas zonas del país, por supuesto, mucho más que otras. Estamos hablando siempre de arañas de un tamaño importante, de esas que mucha gente las ve con muchísima aprensión, que generan susto, miedo, aunque más allá de eso, poco y nada, sabemos, las personas comunes en general tendemos a pensar que son todas peligrosas, que son todas venenosas y en la medida de lo posible evitarlas y bueno, hay quien en definitiva también decide matarlas o aplastarlas. Bueno, hace 20 años se hizo una primera investigación sobre las arañas de las carreteras de Uruguay. Se hizo en el ámbito de Facultad de Ciencias y esa investigación tuvo un correlato. Pero primero recordemos que fue Daniela Hirschfeld, estuvo trabajando y nos trae este informe sobre las arañas de las carreteras en Uruguay. Hay personas que por amor recorren largas distancias en busca del ser amado. Lo mismo hacen al menos 2 especies de arañas que habitan en Uruguay y que son las protagonistas de este informe. Las conocemos como arañas de la carretera porque solemos verlas cruzar las rutas del país. Investigadores de la Facultad de Ciencias las estudian desde hace años y nos van a contar más sobre ellas en esta primera parte del informe. Las arañas de la carretera corresponden a 2 especies que viven en praderas, en cuevas, en el suelo. Y lo que vemos cruzando la carretera, sobre todo cuando la gente sale en los meses de final del verano, de principio del otoño, en turismo, en carnaval, son los machos de esas especies que cruzan la carretera porque es la época reproductora y están buscando a las hembras. Para movilizarse, sobre todo los machos, tienen 2 meses, porque como adultos viven solo 2 meses, y en esos 2 meses o encuentran a hembras o no tienen la posibilidad de reproducirse. Yo empecé a estudiar arañas pollito, tarántulas, hace más de 40 años, pero este grupo en particular empezamos hace más de 20 años. Lo que observábamos es que estas 2 especies alrededor de las cuevas presentaban restos de escarabajos, de un escarabajo en particular que es el bicho torito, un escarabajo que el macho tiene un cuernito, que cuando son larvas, las isocas se alimentan de las raíces de las pasturas. En un país que es ganadero, eso produce un perjuicio que es interesante. Entonces empezamos a estudiar estas especies por la posibilidad de usarlas como un insecticida natural, como un control de las poblaciones de insectos que son perjudiciales para las pasturas y por ende para la ganadería. El primer estudio sobre estas 2 especies lo hicimos con un apoyo de la universidad, de la oficina de CSIC, con un equipo diferente al de hoy porque mucha gente ya se retiró. La idea era recorrer el país, recorrimos 6.000 kilómetros en todo el país porque precisábamos averiguar dónde se distribuían estas especies y se tenían una distribución que coincidía con la presa, que era la primera condición para que la pudieran controlar. Y el primer resultado fue que, bueno, una de las especies se distribuye en todas las praderas de Uruguay, otra estaba mucho más distribuida al sur del Río Negro y ambas coincidían con la especie de escarabajo. Otro hallazgo que tuvimos es que en condiciones óptimas, donde estas especies tienen una alta densidad, son capaces de consumir 65.000 bichos torito por hectárea y por mes. Pasó mucho tiempo, pasaron más de 20 años, pero vimos que teníamos una oportunidad única de ver cómo habían cambiado la distribución y densidad de las poblaciones de estas arañas en una ventana temporal enorme. Como además habíamos utilizado un método de investigación muy protocolizado, muy fijo, podíamos repetir exactamente igual aquel trabajo, pero con una tecnología mucho mejor. Y poder comparar si algo había cambiado en la distribución de estas arañas y en la abundancia, eso podía reflejar algún otro tipo de cambios. Y esa fue la pregunta de ahora. No fue tanto la pregunta de cómo pueden controlar
ese insecto que es perjudicial, sino qué cambió en estos 20 años en estas poblaciones de arañas y qué puede reflejar eso del ambiente. Prácticamente después de lo que fue la puesta a punto de la primera parte del informe queda casi presentada la segunda, ¿no? La de los resultados de la nueva investigación. Pero me quiero detener simplemente en algo que mencionaba Fernando Pérez Miles y es la posibilidad de a partir de una especie conocer cosas más sistémicas, ¿no? No solamente, bueno, si cambió su distribución territorial o algo, sino usar también esos datos como indicadores de otras situaciones. Así que bueno, a eso se dedicó Daniela, a seguir conversando e indagando sobre los resultados nuevos, los que actualizaron los conocimientos previos sobre la distribución de estas arañas. El tango dice que 20 años no es nada, pero ¿qué tanto son para las arañas de la carretera? Un nuevo estudio de Facultad de Ciencias busca comparar datos nuevos con otra investigación realizada hace 2 décadas. Estos son algunos de los resultados. El primer resultado que obtuvimos más llamativo fue que las poblaciones de ambas especies se redujeron en estos 20 años. Lo cual no es tan sorprendente porque los pastizales de Uruguay han sufrido muchos cambios por cambios en la matriz productiva. Lo que encontramos a partir de todo esto fue que, primero que todo, hay lugares donde no estamos encontrando esas arañas. El cambio en el uso del suelo ha sido muy grande, principalmente en la parte sur. ¿Sí? Por ejemplo, habían regiones sobre la interbalnearia, cerca del aeropuerto, donde antes se encontraban muchísimas tarántulas en poco tiempo. Sin embargo, hoy en día no estamos encontrando ahí porque cambió muchísimo. Carreteras, colonias privadas. Otro hallazgo importante fue que estamos encontrando arañas en donde antes no las habíamos encontrado muchísimo. Hay una especie que la encontramos en una parte del norte, ¿sí? Al norte del Río Negro principalmente, y hasta más o menos arriba de Salto. En este caso, la especie no la habíamos encontrado antes ahí. Puede ser que la especie esté migrando o haya estado migrando antes de estos 20 años. Antes se encontraba muchísimo más al sur. Los cambios tecnológicos en estos 20 años fueron muchísimos. Primero que todo, la introducción del GPS, que cuando se hizo la primera investigación, el GPS estaba como que en sus inicios para uso civil, y ahora tenemos GPS incluso en los celulares. Entonces usamos muchísimos GPS, tratamos de buscar los mismos puntos que se habían tomado hace 20 años, y los georreferenciamos en mapas. Las otras tecnologías que utilizamos fueron el boroscopio, que es como un endoscopio que usan los cirujanos, ¿sí? En este caso usamos uno industrial, que es un tubito que tiene una cámara. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo introducimos en la cueva donde habita la tarántula, ¿sí? Lo metemos ahí por el agujerito y lo vamos metiendo, y con ese podemos saber si la cueva está habitada, si está habitada por una tarántula, que es muy importante, y qué especie es, que es lo que nos interesa. Hicimos el trabajo muchísimo más eficiente en esta ocasión. Bueno, en realidad en los últimos también 20 años, 30 años, ha habido un avance tecnológico en la capacidad de predecir a partir de datos de observación. Entonces la idea era incorporar los modelos matemáticos. Entonces la idea con Fernando era aplicar los datos anteriores hasta el 2001 y ver si esos modelos que se obtenían predecían los datos observados posteriormente. Los modelos tuvieron una buena capacidad predictiva.
Seguramente lo que sigue ahora genera un poquitito menos de aprehensión que una tarántula, ¿no? Que ya solo nombrarla ya nos remite a cine de terror, a sustos y demás, pero hay mucha gente que a los bichos peludos también le tiene miedo, los evita, y no sé cuánto hay de esto de mito, cuánto hay de realidad, si pueden o no afectarnos en algo, pero para eso está Alexandra Perrones. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, sobre todo en los meses de verano, donde estamos más en lugares abiertos, abajo de los árboles, y mucho en Rocha, este último verano, se habló mucho de personas que, bueno, se encontraron accidentalmente con los conocidos como bichos peludos, que justamente algunos producen alguna especie de urticaria, de alergia, de molestia, ¿no? Y bueno, pero nosotros quisimos conocer qué son los bichos peludos, claro, los conocidos, claro, vuelvo a decir, realidad, claro, popularmente como bichos peludos. Y para eso hablamos con Gabriela Bentancur, que ella es directora del Parque Nacional de Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. Y ella es especialista en lepidópteros y nos va a contar en esta primera parte del informe qué son los bichos peludos. A ver. Actualmente estamos teniendo en el Uruguay un tema que se ha nombrado mucho y por las redes sociales, todo, que son el término bicho peludo, que es algo que desde la infancia hemos sentido nombrar, pero a mí me gusta como bióloga recordarles que en realidad estamos haciendo referencia a una mariposa, a un lepidóptero. Los lepidópteros como tales en Uruguay comprenden las mariposas y las polillas, y en particular traer desde la infancia ese concepto de la metamorfosis. Todos hacíamos en la escuela el ciclo de la mariposa con los huevitos, las larvas, las pupas y los adultos. Bueno, los bichos peludos son justamente parte de ese ciclo y son las larvas, las que conocemos como larvas, orugas, que en algunas circunstancias, por tener un aspecto con muchas más sedas, más pilosos, les adoptaron ese nombre vulgar de bicho peludo. Ese aspecto que ha hecho que muchas veces los mistifiquemos y le demos ese nombre un poco despectivo, ha hecho también que se estudie durante toda la historia de la humanidad. Hemos convivido con esas orugas y ha habido distintos tipos de accidentes al rozar con ellas. Y de ahí es que se acuñó, se utilizó el nombre de erucismo, que quiere, eruca es oruga, entonces erucismo es eso, es el daño producido por una oruga. Y también es algo mucho menos frecuente, pero existe el lepidopterismo, que es cuando la alergia, porque en realidad lo único que producen es alergia, es producida por la mariposa adulta. En lo que contempla el término lepidóptero, que es todo un orden de insectos para el país, este orden tiene más de 1.250 especies descritas, y de esas 1.250 que produzcan algún tipo de accidente por alergia, por contacto, son menos de 50 especies. Y sin embargo, de las otras 1.200 sabemos poco y nada la población en general de sus orugas, porque justamente no prestamos quizás la atención que prestamos cuando tenemos este encuentro fortuito tan desagradable. Impactado todo lo que puede aprenderse en 3 o 4 minutos cuando se encuentra la persona correcta y se le hacen las preguntas adecuadas, Alexandra. Palabras que en algún caso totalmente nuevas para mí, ¿no? Sí, como erucismo y lepidopterismo, sí, ¿no? Bueno, ahí nos hablaba que acá en Uruguay hay muy pocas especies de larvas, de mariposas que generan esa urticaria, y que hay una sola, que es esa mariposa negra, que a veces está en la luz, que tiene algunos, en su cuerpo tiene algunas cosas que nos puede generar alguna alergia, si las queremos matar, también tiene que ver ¿no? con la sensibilidad de la persona, o sea, es como... Claro, sí.
Bueno, ella nos contaba también que estas larvas las encontramos, se alimentan de árboles, se han adaptado también a especies exóticas, por eso los podemos encontrar en el ornato público o en lugares con vegetación, tienden a agruparse, o sea, podemos ver más de una juntas, ¿no? Y bueno, nos cuenta en la segunda parte del informe que no todas, justamente esto, que no todas las orugas que podemos llegar a confundir con un bicho peludo que nos puede dar alergia, son así. ¿Y por qué es importante no matarlas? Sino, lo que decías vos mismo de las arañas, respetarlas de alguna manera, tratar de no interactuar con ellas, no acercarnos. Que sigan su camino. Exactamente, pero por supuesto no matarlas. La escuchamos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que estas orugas no buscan hacernos daño. Ellas tienen esta cubierta de sedas y cuando nosotros las miramos, las larvas en realidad tienen siempre seda, no importa, de esas 1250 todas tienen seda. Lo que pasa es que las sedas son más pequeñas o más largas y las podemos o no ver a simple vista. O sea, que el que presenten seda no quiere decir que sea un bicho peludo urticante. Entonces, lo primero es eso, tratar de desmitificar que todo lo que tiene aspecto de bicho peludo no lo maten, porque es como exterminar un jardín de infantes. Son las larvas de las mariposas, o sea, si no tenemos bichos peludos no va a haber mariposas. De comprender eso y empezar a prestar más atención cuando estamos en un ambiente natural. O sea, si dejamos ropa en la cuerda, revisarla antes de entrarla, porque generalmente son larvas grandes, son muy visibles. Por ejemplo, la familia que más causó daño este año, Megalopyge urens, es muy grande, muy vistosa. Inclusive, si ustedes miran, tiene un aspecto de unas sedas muy largas que terminan como en un corazoncito. Es muy llamativa, hay que mirarla con cariño, yo sé, pero es muy llamativa. Y esas sedas largas y sedosas no son urticantes. Las urticantes son unas más cortitas y punzantes que están por debajo. O sea, si ella camina sobre mí, no me va a hacer nada. Pero si yo apreté sin querer, ahí es cuando voy a romper esas espinas más cortitas y son las que están asociadas a una glándula de veneno y por una acción mecánica de romper yo esa estructura se va a inyectar en mi cuerpo. O sea, no es que el bicho peludo me pica, es que yo lo aplasto, cuando lo aplasto rompo esa estructura y ingresa esa sustancia urticante a mi cuerpo. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Si te gustan las mariposas, bancate el bicho peludo. Esa sería la frase. Bueno, pero lo que decía Gabriela, no solo los bichos peludos son larvas de mariposas, sino que además tampoco pican. Claro. Que también es muy popular escuchar, me picó un bicho peludo. Bueno, no pican y es eso, es la interacción con nosotros que genera esa urticaria y no tampoco de todos los que nos pueden parecer estas larvas de mariposas conocidas como bichos peludos. Y nos decía ella, Gabriela, tienen colores muy fuertes, claro. Son verdes, muy fuertes también, amarillos y negros. Su estrategia pasa más bien por hacerse visibles y tratar de espantar a partir de esa visibilidad. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, terminamos un bloque así muy informativo. Sí, de mucho bicho que asusta, pero bueno, en el fondo son útiles, necesarios, forman parte de los equilibrios del conocimiento ambientales, científico. Sí, de los equilibrios de los ecosistemas. Alexandra, gracias. Nos vemos la semana que viene. Y nosotros ahora nos vamos a ir a recorrer, después de la pausa, por supuesto, algunos sitios geológicos de interés en los cuales tal vez encontremos alguna araña de carretera o algún bicho peludo. Pero vamos a hablar enseguida del Geolodía aquí en Uruguay por primera vez. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida.
Usando el juego de palabras, bastante fácil cuando uno lo ve, pero al principio uno no cae, ¿no? Geología, geología. Hace ya unos cuantos años en otras partes del mundo se empezó a generar una actividad de divulgación que es recorrer sitios de interés geológico con expertos, con expertas, con gente de la investigación y contarle a los comunes mortales que a veces vemos un paisaje y no tenemos la información de qué es lo que estamos viendo, bueno, cuál es el interés y por qué ese sitio puede ser único o de los pocos en el mundo con determinadas características, qué nos cuenta un espacio, un territorio sobre, por ejemplo, algo tan sencillo como la historia de nuestro planeta. Bueno, por primera vez el Geolodía se va a hacer en Uruguay. Y hay un esfuerzo muy grande, pero creo que va a ser muy disfrutado por parte de un colectivo de geólogas y geólogos de nuestro país, numeroso, que nos va a invitar a recorrer, y ahora vamos a meternos en detalle en todo esto, 4 puntos del sur de Uruguay, y ojalá que esto con el tiempo avance para que no digamos solamente sur, pero por acá arrancamos y no es poco, y conocer, empezar a mirar con otros ojos paisajes que en muchos casos nos resultan sumamente cotidianos. César Gozo, bienvenido a Sobre Ciencia una vez más. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un placer estar aquí. Igualmente. Aparte contigo recorremos de sur a norte, porque la última vez que estuviste estuvimos hablando del norte, ¿no? De Artigas. De las Amatistas, sí, exactamente, del de todo el patrimonio distrito geológico designado por la Asociación de Geólogos Internacionales. Exactamente. Además, bueno, tu historia, digamos, tu aporte tal vez más conocido por mucha gente tiene que ver con el proyecto que terminó siendo ya hoy una cosa totalmente consolidada, que es el Geoparque Grutas del Palacio, el único geoparque UNESCO que tiene Uruguay. Que tiene Uruguay hasta el momento y que justamente esta semana estamos celebrando la Semana de Geoturismo ahí en el territorio de Geoparque. O sea que además de Semana Santa, del turismo, criolla, de la cerveza, de la vuelta ciclista, sí, también estamos transitando la Semana de Geoturismo. La semana de Geoturismo, y a nivel de Latinoamérica, el día sábado es la Semana Latinoamericana del Geoturismo, algo que impulsamos desde Flores también hace unos años y que todos los geoparques de la red latinoamericana celebran durante ese día el Día Latinoamericano de Geoturismo. ¿A dónde tiene que estar atenta la gente? Por ejemplo, ya hubo actividades lunes y martes, pero bueno, hoy miércoles también, sí, siguen algunas jueves, viernes y sábado. En el sitio web del Geoparque, geoparque.ui, ahí está el cronograma de actividades para jueves, para viernes y sábado. Posiblemente el viernes yo esté acompañando parte de esas actividades también, así que será un placer recibir a todos los geoturistas. Excelente. Antes de meternos en el Geolo Day, sí, un comentario más, ¿no? Cómo el aporte, el trabajo colectivo de la academia, de la comunidad, de las fuerzas políticas, del sector comercial de Flores, sí, lo puso en el mapa turístico de Uruguay. Hoy es un sí, departamento que tiene estas cosas, ¿no? Sin Voy a duda, decir, sí, me voy a pasar 3 días a Flores y no me voy a aburrir. Y por suerte también se viene, o se está intentando replicar en otras áreas, sí, en otros lugares del país. De hecho, en La Valleja hay propuesta un proyecto de geoparque, el proyecto Manantiales Serrano, es decir, que de a poquito la semilla que sembramos en Flores va germinando por otros sitios de Uruguay. Con diferentes estados de avance, tal vez un día podamos hablar, por lo menos ahora, de 4 geoparques en Uruguay. Sí, a nivel de proyectos hay sí, 4 áreas en el territorio que están por lo menos con lugares identificados de patrimonio geológico de relevancia científica internacional, que eso es lo que pide UNESCO, que haya al menos en ese territorio un sitio con importancia científica de nivel internacional. Y bueno, y ahí son las comunidades, los gobiernos locales que tienen que interactuar para llevar adelante los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de los territorios, porque en realidad están pensados los geoparques para que las comunidades locales crezcan, se desarrollen como comunidad, digamos, a través de lo que es el geoturismo, a través de la venta de artesanías, en fin, utilizando el recurso geológico en este caso, o a los recursos geológicos. A lo que vinimos, porque sí, vamos a hablar de geología, pero claro, yo siempre me pasa lo mismo con la geología. Uno piensa en primera instancia, los que estamos, los legos, ¿no? Bueno, pensás en piedras, y después empezás a pensar en paisaje, claro, en otras cosas vinculadas como la paleontología, como otras ramas de conocimiento, como incluso lo que es la geología artística, ¿no? La que tiene que ver con la obtención de materiales ornamentales. Y uno puede hablar días, o sea, podríamos hacer una nota por semana y siempre tendríamos tema, ¿no? Sí, claro, porque digamos es tan amplio el campo de la geología, desde los recursos minerales, el agua subterránea, en fin, hay infinidad de cosas. Y bueno, y últimamente lo que tiene que ver más con la conservación de los sitios patrimoniales o de los que tienen relevancia
local o regional o incluso hasta internacional, como el caso de las amatistas en el norte del país. Pero a propósito de esto de geología, digamos, nació, digamos, por algunas circunstancias particulares en España. Ellos, los españoles, estaban viendo cómo en el común de la gente la geología, al relacionársela mucho con la minería, como que es algo que tiene mala fama. La minería, de hecho, la tiene. Por algunos ejemplos, no, digamos, algunos ejemplos que tienen que ver con mala praxis de la extracción de los minerales, pero lo que tenemos que saber es que sin los minerales y la extracción de ellos no podríamos, por ejemplo, estar en este estudio, por ejemplo, porque tenemos, yo qué sé, desde el cobre de los cables que conducen la electricidad hasta las los losas materiales en de el piso, la construcción, pared, la pintura, hay en todos lados, hay minerales de alguna forma u otra. Entonces, los españoles viendo eso, digamos, la percepción que había en el común de la sociedad de la geología, la falta o la pérdida en las currículas de la educación media, mismo en España, fue que un geólogo español de Teruel, la provincia de Teruel, fue a una reunión europea de geoparques, vio un ejemplo de geoeducación de un geoparque alemán que ellos llamaban Geotop en Alemania, y se llevó la idea para Teruel, en el Parque Geológico Aliaga, que ahí los dinosaurios están muy presentes, y empezó con el Geolodía en el 2005, Geolodía 05, digamos, Claro. y bueno, y hasta ahora, ininterrumpidamente, este año son más de 40 actividades en España, 16 en México y 4 por primera vez acá en nuestro país. Vamos arrancando para ir viendo, primero que nada, los afiches, porque es toda la información para que la gente vaya sabiendo a dónde concentrarse, los horarios. Todas las actividades son el sábado 10 de mayo. Todas van a ser el sábado 10 de mayo. En realidad el Geolodía está pensado para hacer ese fin de semana, pero como acá tenemos la elección municipal el 11, decidimos hacerla todas el sábado 10. Y por una cuestión un poco más de logística. Pero sí, son 4 sitios los propuestos. Tenemos la colaboración de la DINAMIGE, la Dirección Nacional de Minería y Geología, de la Facultad de Ciencias, del CURE Maldonado, del Museo de Historia Natural, y obviamente todo bajo la organización de la Sociedad Uruguaya de Geología, que en este caso, bueno, fuimos invitados a ser los referentes por Uruguay, la sociedad, y bueno, hoy pude convencer a los compañeros de la directiva de la sociedad para organizar esta primera experiencia, y como decías tú, ojalá que en el futuro otros compañeros geólogos, colegas geólogos y geólogas del interior puedan organizar también actividades en mayo del año que viene, en el Geolodía 26, otras actividades en Artigas, en Paysandú, en Cerro Largo, ojalá que esto se vaya incrementando. Tenemos por ahí, para ver, por ejemplo, el afiche, el flyer de lo que es uno de los lugares, que es la conocida Casa Escultura del Águila, ¿no? En la Atlántida. Del Águila, el Monumento del Águila, sí, muy emblemático para la zona de ahí de Atlántida, de Villa Argentina, que requirió en el año 2000 una defensa particular de ese monumento, por así llamarlo, porque claro, la erosión costera estaba golpeando ahí los barrancos y entonces se construyó en el año 2000 esa estructura, esas son unas jaulas de alambre galvanizado relleno de rocas, que se llama Gavión, ahí está, y que de alguna forma en estos últimos 20 años ha contenido bastante a la erosión, porque esa construcción es del año 43, nosotros vamos a hacer toda una referencia histórica a ese sitio, con en lo que con representa. todo lo que hay de mito y leyenda también. Sí, no sé. también. En realidad, la base, el borde de esa casa, porque en realidad era una vivienda construida en el año 43, estaba a 40 metros del acantilado en aquella época. Es decir que actualmente se llevó los 40 metros iniciales y los 40 metros al final. Nosotros tenemos medidos rangos de erosión, digamos, anuales en esa zona y dan del orden de 1 metro, 80 centímetros por año. O sea que acá no solamente, no solamente una descripción en clave geológica de un paisaje costero, sino también de cómo está evolucionando, cómo está cambiando la costa y cuánto hay de injerencia de la actividad humana y cuánto de proceso natural. De hecho hay espigones ahí construidos de la década del 70, vamos a explicar un poco cómo es que funcionan, que lo que se quería obtener era agrandar la playa, pero los espigones también tienen un problema, por eso se han dejado de usar y bueno, ahora con cercas captoras de arena que hay en la base también, que la Intendencia gestiona de esa forma, poder contener en los momentos de temporales, digamos, cómo golpean las olas en la base del acantilado y que no provoque la caída de
de la cabeza del águila, en este caso Claro. del águila, que es emblemática ahí para la zona. En este caso, y ya te pregunto lo mismo para los otros 3 puntos que nombraremos después, el lugar de reunión para quienes quieran participar. El lugar ¿Es de el mismo? encuentro va a ser ahí en el Águila, Claro. y en los otros 3 también es en los sitios donde está establecido, ahí en las Cada guías, en recorrido el tiene sitio un web. horario distinto que lo vamos a ir repasando, Ahí o está. sea, lo vamos a ver, mejor dicho. Acá va a ser a las 10 de en la el flash, mañana, claro. nos vamos a juntar y supongo que mínimo 2 horas, máximo unas 3, será toda la actividad, porque después vamos a bajar y vamos a explicar la geología de las barrancas y bueno, contar un poquito allí lo que representan esos sedimentos que están ahí apilados. Después cuando llegue el momento de otro territorio que también combina barrancas y playas, te voy a hacer con más énfasis esta pregunta, pero tenemos mucha playa con barranca, miramos la arena y no miramos la barranca, que tal vez sea lo más interesante, ¿no? Claro, Sí. digamos, ¿no? Y es una forma o una geoforma o un elemento del relieve que está denotando la presencia de la erosión. Claro. Es una figura de erosión. Entonces tenemos que estar alertas, porque erosión significa que se está perdiendo el relieve por la acción, bueno, costera. Y hay que estar atentos porque significa pérdidas de terreno. Y de hecho, muy cerquita de allí, en Las Vegas, hay acantilados y hay barrancas costeras que están entrando ya en los predios particulares. Es decir, la Rambla de Las Vegas ya ha desaparecido y ya está entrando en predios particulares. Entonces, el tema de la gestión costera, conocer las geoformas, cuáles son las que denotan erosión, cuáles son las que denotan sedimentación, como los campos dunares, por ejemplo, en el Cabo Polonio, es decir, son cosas que también atañen a la geología. En este caso, geología costera. Claro, y en un contexto donde el territorio de por sí, digamos, cambia por la acción de los agentes naturales, más la acción humana, más los efectos de cambio climático, que también claro. están acelerando algunos procesos. Exactamente. Conocer la costa es clave si queremos seguir disfrutándola. Sí, tal cual tú lo decís, tal cual. César, vamos a pasar a otro punto. Hay un punto por departamento, eso está bueno también. Hay Un punto por departamento, sí, somos 12 colegas, aquí vamos a estar Valeria Mesa y yo. A propósito, quiero agradecerle a la una vecina de Atlántida que nos cedió las imágenes que enviamos, a Arinda González, quiero agradecerle también especialmente. Bueno, está bárbaro. Aparte está bueno para... a ver, todos hemos visto la foto del águila, pero nunca seguramente nos detuvimos en el entorno costero. Sí, o sea, claro. La foto de la estructura 1000 veces. Sí. Pero cómo era abajo, eso ya no es tan fácil. Claro, O sea, claro. Y está bueno Que en parte está tapado por los gaviones, pero nos vamos a correr un poco los acantilados. De hecho, también hay otro tema acá que tiene que ver con la presencia de arenas negras. También. Abundante presencia de arenas negras aquí. Y cómo se inunda también la playa, que el nivel freático está muy elevado. También vamos a hablar de ese problema allí en esa zona. Perfecto. Pasamos a Punta Ballena, nos vamos a Punta Ballena, Sí. que hace parte de una última publicación en relación al patrimonio geológico del Uruguay, una publicación de la Asociación de Servicios Geológicos Iberoamericanos, y que aparece como uno de los 5 sitios en esa publicación. Allí también con compañeras del CURE Maldonado, Mauricio Faraone de Dinamige, Leticia Chigrino y Leticia González de CURE, van a estar un poco conduciendo la actividad, y en la guía, que también está colgada en el sitio web de la Sociedad Uruguaya de Geología y hasta en el sitio web del geolodía.es en España, también está este material. Está el recorrido, hay 3 senderos que van a recorrer ellos junto con los que vayan en esa oportunidad, ese lugar, para ver, bueno, las grutas, subir un poco el cerro, digamos, la Punta Ballena, y explicar qué significa esa estructura geológica que está presente, que es el único acantilado rocoso que hay en el Uruguay. Si pensamos, todos los acantilados costeros que tenemos en Uruguay son de sedimentos o rocas sedimentarias. Este es el único de rocas metamórficas. Cosas para saber, además, no es ajeno a nadie que Punta Ballena estuvo envuelto en una enorme polémica, que todavía tiene algún coletazo, en cuanto a preservar su valor, su múltiple dimensión patrimonial. La geológica es una de ellas. Aparte es el último, digamos, la última posibilidad de ver un cinturón o una formación geológica que termina en Florianópolis. Sí, continúa hasta el Brasil, territorio brasilero. Y bueno, tiene una edad de unos 560 millones de años y representa, desde el punto de vista de la tectónica y de cómo estaban agrupados los continentes, una situación particular, y de todo eso los compañeros van a estar contando la historia que está registrada en esas rocas. Como nosotros decimos, ¿no? Hay que escuchar la historia que ellas están contando. Y bueno, ahí los intérpretes, los geólogos, para poder comunicar y divulgar qué significa que esté allí
la Sierra Ballena. Está bueno. Y no vamos a hacer más spoiler, pero es un gran tema. Venimos a Montevideo. El que tenga dificultades, capaz que no tiene previsto ir al interior, no tiene con qué, tenemos una actividad en un lugar donde todos vamos a tomar mate y casi nadie tiene conciencia de todo el peso geológico que tiene la Plaza Virgilio, ¿no? Sí, también en Montevideo está previsto que participen ahí 4 compañeras, Rosana Mucio, Elena Pil, Lucía Olivera. Allí también van a ellas a hablarnos de unas rocas que tienen unos 2.000 millones de años y de distintos fenómenos y estructuras geológicas que están allí representadas y que hacen parte de lo que es el basamento cristalino de nuestro país. Y allí llevamos a estudiantes de primer año y bueno, y en este caso, no sé si lo mencionamos, pero aclarar que son actividades gratuitas, libres para todo tipo de público y la idea es manejar también un lenguaje bien llano para que llegue bien los conceptos y bueno, aquí van a poder apreciar distintos contactos de distintas rocas muy antiguas, formadas en el interior de la Tierra. A nivel superficial de Uruguay, son, digamos, de las que se pueden apreciar en superficie, ¿son las formaciones rocosas más viejas de territorio? De las más antiguas. Hay más antiguas que estas de 2.000 millones de años, hay más todavía, hay más antiguas. Pero aquí en el sur del país estas son de las más antiguas, sí. Y que forman parte de todas las puntas rocosas que vemos en Montevideo. Fueron elegidas estas por las compañeras. Leda Sánchez también va a estar participando de esta excursión. Que fueron para mostrar y poder hablar un poco de lo que ocurre a kilómetros de profundidad, cómo se forman estas rocas y bueno, que hoy las tenemos expuestas en la superficie. Algo de geomagnetismo seguramente también. También seguramente Leda puede hablar algo de sismicidad, quizás, no sé. Claro. No, pero sé que hay algo interesante de paleomagnetismo. Claro. Porque eso es buenísimo, cómo reconstruís la historia, ¿no? O sea, cómo ustedes tienen, bueno, una caja de herramientas académicas que les permite, bueno, a partir de determinados conocimientos reconstruir, es decir, bueno, esto está acá, no de cuando chocaron los continentes, desde antes de que chocaron los continentes. Claro, sí. Y eso hace también a que es una disciplina histórica y poder reconocer la evolución de la Tierra, que no es poca cosa, ¿no? El planeta que habitamos. Nos vamos a ir a Quillú. Vamos a ver el flyer, pero además así como dijimos que Punta Ballena había estado en las noticias por toda... Bueno, Quillú también estuvo en las noticias este verano, por una noticia mucho más piola, mucho más linda, ¿no? Un hallazgo de ciencia ciudadana, como se dice a veces, ¿no? Me encanta, que la comunidad se involucre y en la conservación del patrimonio. Le vamos a pedir al señor director que nos comparta un video donde el paleontólogo Daniel Perea nos cuenta qué pasó en Quillú este verano. Esto es una cuestión de lógica, pero que a nivel geológico tiene una buena relación. Siempre lo de abajo, cuando no hay invasiones y cosas tectónicas, siempre va a ser más antiguo que lo de arriba. Entonces, si vos tenés algún fósil, algo para datar la parte de arriba, vos sabés que este fósil es más antiguo que esa data. Y lo mismo acá abajo, por ejemplo, si encontramos un fósil en esa plataforma, sabemos que es más antiguo que este de aquí. Entonces, sin saber la edad exacta de este fósil, vamos a hacer un estimativo entre aquel fósil y aquel. Por lo que pudimos ver, se trata de una buena parte del cráneo de un carpincho, un roedor de la familia de los carpinchos, de tamaño más pequeño que el carpincho actual, pero más antiguo. Estamos hablando de unos 250.000 años aproximadamente de antigüedad. Hace unos 60 años, por acá mismo, se encontró un animalito parecido y se le puso el nombre de Cardiaterium callicei. Probablemente sea un integrante de esa misma especie, pero hasta que no se corrobore en el laboratorio haciendo estudios de profundidad y comparativos, no lo podemos afirmar a ciencia cierta.
Además de ser uno de los balnearios más lindos que queda al oeste de Montevideo, que es maravilloso para pasar un día. Tiene esas barrancas que son formaciones bastante particulares y que además tienen un patrimonio paleontológico, como vimos en el video, ¿no? Como vimos en el video, sí, que es un sitio que con estudiantes en los cursos de paleontología y de geología se va todos los años porque son muy ricos desde el punto de vista fosilífero y aparte han hecho algunos descubrimientos los compañeros paleontólogos de especies únicas Bueno, para José el Fortigacia, Uruguay, ¿te para acordás? el Claro. mundo y que requieren conservarlos. El roedor más grande que se conoce extinto, el José Fortigacia, se descubrió ahí en la zona de Quillú. César, nos vamos a despedir. La invitación queda para el sábado 10 en estos 4 puntos en distintos grados. La información en geología.es, por ejemplo. Por ejemplo, o en el sitio donde pueden inscribirse, el formulario de inscripción es sociedadgeologia.uy.org. Ahí está el formulario de cada excursión, con la guía de cada excursión. Ok, lo vamos a incluir también en las redes de Sobreciencia para que esté la información. Perfecto. Y te voy a entregar en este acto los nuevos presentes de los 5 años de Sobreciencia. Bueno, muchas Yo lo voy gracias. a mostrar por acá, porque nos lo mostramos la semana pasada, presentamos las tazas. Ística, la gente de Ística nos preparó esta serie de souvenirs que no solamente son los presentes que recibe la gente que viene a Sobreciencia, sino que pertenecen a lo que es este 5º año, esta 5ª temporada en TV Ciudad. Así que bueno, allá va con su obsequio, César. Muchas gracias. Gracias a ti y bueno, nos vemos el 10 de mayo en alguno de estos puntos del sur del país. Gracias. Cerramos Sobreciencia y nos vemos por supuesto acá en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.